Bienvenidos, amados, y en esta mañana es bueno estar juntos, ¿no? En la presencia del Señor. Cada vez que nos congregamos, realmente estamos marcando la diferencia en la tierra. ¿Por qué? Porque levantamos el nombre de Jesucristo. Cada vez que estamos juntos, el nombre del Señor es exaltado, glorificado, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? Amén. 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 Así que el título de esta prédica en esta mañana es Superando los conflictos familiares con fe y audacia. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de una palabra que nos va a edificar mucho cada uno de nosotros. Amén. Lo cierto es de que todos pasamos en algún momento por conflictos en la familia que generan confusión, angustia, incertidumbre y tristeza, ¿sí o no? ¿Cuántos alguna vez no han renegado con algún miembro de la familia, ¿no? Que decíamos, ay Señor, no, o no sé, o lo recoges o te lo enviamos, ¿no? Obviamente lo más antes posible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos angustiado justamente por esos conflictos que surgen a nivel familiar? Y es cuando cada uno de nosotros tenemos que tener sabiduría en el corazón, superando los conflictos familiares con fe y audacia. Amén. Y vamos realmente a ser edificados en esta mañana. Amados, debemos ser sabios y poner en práctica la fe y la audacia. Amén. Lo cierto es de que a ninguno de nosotros nos dieron a escoger en qué tipo de familia íbamos a estar, ¿sí o no? No es de que de repente, ¿no?, el Señor te preguntó, a ver, ¿dónde te gustaría nacer en primer lugar, ¿no? No sé en qué país, en qué ciudad, en qué zona, en qué clínica o en qué hospital, ¿no? O cómo te gustaría que sean tus papás o tus hermanos. Nadie tuvo la chance de escoger eso, pero sí estaba en los propósitos divinos del Señor nuestro Dios. Y cuando se generan esos conflictos, esos líos familiares, tenemos que poner en práctica la fe y la audacia para poder salir adelante. Quiero darte el concepto de lo que significa la palabra audacia. Cuando alguien es audaz, estamos hablando que es osado, de que tiene coraje, de que tiene atrevimiento en el buen sentido, ¿no? Y tiene valentía. ¿Cuántas veces algunas mamás no hemos escuchado que dicen, ay, es que mi hijo es un atrevido, ¿no? O es una atrevida, ¿no? Que me alza la voz o me contesta y demás, ¿no? Pero la audacia habla del atrevimiento en el buen sentido, de que no te quedas obviamente paralizado con temor, sino que eres movido ¿a qué? A la acción. Y en la palabra de Dios, en 1 de Samuel capítulo 25, la palabra nos da una porción que realmente habla de un conflicto familiar y cómo el Señor impartió sabiduría, especialmente en medio de una mujer, para poder salir adelante e incluso evitar la muerte. 1 de Samuel capítulo 25 lo vamos a estudiar en esta mañana, lo puedes buscar en tu Biblia. 1 de Samuel 25 es la historia de Abigail, que sirve como un ejemplo de cómo, a pesar de las malas decisiones de otros, Dios aún puede traer bendiciones a nuestras vidas mediante la fe y nuestras acciones. Amados, vamos a estudiar en esta mañana cómo acerca de este matrimonio de Nabal y Abigail. A pesar de pésimas decisiones que se tomaban, Dios provoca bendiciones en medio de las peores circunstancias familiares. Amén. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Quiero comenzar dándote el significado de lo que significa el nombre Nabal. Vamos a hablar, ¿no?, en 1 de Samuel 25 acerca de este matrimonio. El esposo se llama Nabal y la esposa se llama Abigail. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estudiado esta porción de la Escritura. Nabal significa necio e insensato. O sea, imagínate cómo era el nombre de su esposo, ¿no?, de Abigail. O sea, se estaba casando con un necio y con un insensato. Estaba casado Nabal con Abigail. Se trata de un hombre mezquino, un rico calebita que tenía grandes rebaños en Judá, donde se niega a ayudar al rey David, pagando mal por bien, puesto que David y sus hombres cuidaban el desierto donde se encontraban las ovejas de Nabal. ¡Wow! Y acá, en todo este capítulo 25, en esta mañana, vamos a leer acerca de este matrimonio que acontecía en el contexto. David en ese tiempo estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo.
David de repente no estaba ahí con sus hombres, estaban obviamente ahí en medio de lugares ahí desolados, y donde ellos estaban habitando, de repente estaban habitando al lado de Nabal, que era una persona que era un millonario, si se puede decir, del momento. Dios lo había bendecido con ganado en abundancia. Y el ejército de David se había dedicado ¿a qué? A no hacerles daño. Habitaban al lado de ellos. E incluso les servían de protección de malhechores que rondaban obviamente por el desierto. Y de repente llega un día en el cual David necesita obviamente provisión, necesita comida. Y manda a un par de sus hombres y le dicen, vayan y díganle al dueño de este campo que si nos puede dar provisión, que él note que durante nuestra estadía no le hemos hecho ningún daño, podíamos haberlo invadido, podríamos haberle quitado todo, pero no lo hemos hecho. Es más, le hemos brindado protección. Van los hombres, ¿no?, de David y le dicen, Nabal, no, acá está David, nos encontramos en una situación delicada, por favor, ¿nos podrías ayudar, nos podrías dar provisión? Y Nabal le responde de una forma sumamente grosera. Nabal le responde, pero ¿quién se cree, no, David, que es? ¿Quién soy yo para estar ayudando? Que él vaya y consiga su comida. O sea, le responde de una forma sumamente grosera. Y así cuando se empieza a arruinar todo y se empieza a generar un conflicto terrible a nivel familiar. Vamos allá a 1 de Samuel capítulo 25, por favor, ahí en tu Biblia. Vamos a leer desde el versículo 1 y quiero que puedas prestar mucha atención a este capítulo. 1 de Samuel 25, sigue la lectura por favor. Dice la palabra. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Versículo 3. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Wow, vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 3. Para empezar, se describe acá de que este matrimonio, de repente Abigail se la describe como una mujer sumamente sensata, una mujer muy inteligente, muy sabia, y aparte dice la escritura de que era sumamente hermosa. La pregunta es, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haya casado con Nabal? Con alguien que era totalmente grosero y mezquino en todos sus asuntos. Es como que uno se pregunta, ¿no? Y dice, pero ¿por qué escogió casarse, ¿no?, con alguien cuyo nombre significa grosero, necio, insensato? Pero la respuesta es de que es muy probable de que haya sido un matrimonio arreglado. Es muy probable de que a Abigail le hayan obligado a casarse. Tal vez obviamente por conveniencias familiares, ¿no?, de que obviamente por ahí su familia tenía, no sé, pues un montón de deudas, le decían, mira hija, ¿no?, Dios te bendició, eres tan hermosa, así que aprovecha el momento, es nuestra salvación, ¿no? Es muy probable de que ella se haya sentido obligada a contraer nupcias con Nabal. Vamos a seguir avanzando. Ahora, algo interesante en el versículo 3 es de que Nabal era descendiente de Caleb. ¿Ustedes recuerdan a Caleb? No, Josué y Caleb eran los dos espías que volvieron de la tierra prometida con buenas noticias. Caleb era un hombre de Dios, pero la pregunta era, ¿por qué su hijo era un terrible? Bueno, no exactamente su hijo, sino descendiente. Pero es ahí cuando podemos entender de que hay que orar por cada persona. El hecho de que tú seas descendiente de una gran familia cristiana no quiere decir de que vas a ser un gran hijo de Dios. Siempre hay que orar por cada miembro de la familia. O sea, no es garantía, ¿no?, de que provienes de un linaje, mucha de gente sumamente santa y consagrada al Señor, no. Siempre hay que orar por cada miembro de la familia. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Versículo 4. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Wow. Nota cómo se presenta David. David lo bendice a Nabal, le dice paz en primera instancia, le dice prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. En otras palabras, David se estaba portando amablemente, educadamente con Nabal. Versículo 7. Me dicen que es el tiempo de la esquila,
mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Versículo 10. ¿Quién es ese tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Imagínate la respuesta de Nabal. Hasta ahí está el versículo 11. Nabal estaba diciendo, pero ¿quién se cree, no, a David? Es más, incluso le da una indirecta, le dice, no, hay muchos que se escapan de sus amos, haciendo alusión de que David se estaba escapando de Saúl. Pero Nabal obviamente no entendía el contexto y lo empieza a maltratar a los hombres de David, les dice, fuera de acá, no es como que los bota. Y nota lo que dice el versículo 12. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Versículo 14. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Y noten la audacia de acá de uno de los siervos, ¿no?, de este matrimonio. De repente se da cuenta de la situación, va corriendo y busca a la esposa. Le dice, no, Abigail, no sabes, ¿no?, lo que ha pasado. Aquel varón en el cual el profeta Samuel derramó el aceite para que sea de repente, ¿no?, el nuevo rey de Israel. ¿Sabes lo que hizo? Ha venido a pedirnos ayuda. Pero Nabal le ha respondido con insultos. Versículo 15. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nota obviamente lo que le responde el informe que le da, ¿no?, obviamente el siervo de Nabal y de Abigail. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. Versículo 16. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Wow, o sea, le estaba diciendo, se han portado muy bien con nosotros. Versículo 17. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablar. Wow, y en el versículo 17 es sumamente importante, porque el siervo le dice, no a la esposa, le dice, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque si no, a todos nosotros nos van a quitar la vida. El ejército de David va a llegar y nos va a arrasar. David ya había ordenado la orden, no había dicho de que los 400 hombres agarren las espadas y los iban a exterminar. Nota obviamente cómo Abigail era una mujer tan sabia y tan sensata. Escucha el informe, se da cuenta de la situación y no es de que simplemente solo empieza a orar, a pedirle ayuda al Señor, sino que también actúa. Amados, en medio de la acción está la audacia que recibimos de parte de Dios. Es necesario orar, pero también actuar. Y nota lo que dice a continuación el versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en sus burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. ¡Wow! Inmediatamente Abigail no se pone en acción, empieza a listar un montón de provisiones y no le da informe a su esposo Nabal. ¿Por qué? Porque Nabal era insoportable, era incorregible. O
sea, si le decía, mira, pero ¿cómo vas a tratar mal, ¿no?, a los siervos de David? Mira, haremos esto. Nabal obviamente no le iba a hacer caso. Abigail se pone manos a la obra. Ahora, ojo con esto, ¿no? Esto no quiere decir de que tú como mujer, ¿no?, empieces a hacer cosas sin consultar, ¿no?, obviamente, y en casa, sin pedir permiso, ¿no? Estamos hablando de una situación extrema. Amén. Pero sí es bueno de que tú como mujer, wow, puedas realmente agarrar este ejemplo y orar y ponerte siempre en acción. Ahora nota lo que dice a continuación, versículo 20. Así que montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. ¡Wow! Me gusta mucho cómo esta versión lo describe a cabalidad, ¿no? Dice, de nada sirvió ayudar a este tipo, ¿no? Versículo 22. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Wow, o sea, David estaba decidido a arrasar obviamente todo lo que tenía Nabal. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. ¿O era la culpa de Abigail? No. Pero esta mujer se echa la culpa, pero impresionantemente se hace cargo de la situación, se hace responsable del terrible conflicto familiar que su esposo insensato había generado. Oh, amados, qué corazón tan asombroso el de Abigail. Qué impresionante. Dice, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. ¿Qué aprendemos de Abigail? De que era una mujer tan sabia que no se presenta donde David y le dice, sí, es él, ¿no? Es él, ¿no? Él tiene la culpa, anda a exterminarlo yo detrás de ti, ¿no? No, o sea, no es de que empezó a venderlo, ¿no?, a Nabal, no es de que empezó a echarle la culpa. Nota el corazón que esta mujer tenía. Se humilla delante de David, se hace responsable de la situación, y nota lo que dice el versículo 25. Sé que Nabal, le dice, ¿no?, es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. ¡Wow! Obviamente le pide ayuda a David, le dice, la verdad es de que yo no vi llegar, ¿no?, allá tus hombres cuando nos vinieron a pedir ayuda. Y se hace cargo de la situación. Es más, le dice, no, mi esposo lamentablemente es un necio, como su nombre significa. Versículo 26. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo que es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura es su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. ¡Wow! Y nota cómo Abigail empieza a interceder, empieza a bendecir a David. Y el versículo 30 menciona, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Cuando Abigail empieza a reflexionar a David, le dice, David, por favor, no manche su historial con esta venganza.
por favor tenga piedad, ¿no?, de toda mi casa, de toda mi familia, de todo lo que posee Nabal. Versículo 32. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas. ¡Wow! Nota cómo David es como que de la rabia que tenía, estaba pero realmente tan enojado que lo único que quería era vengarse de Nabal, ¿no?, por cómo había insultado a sus mensajeros. De repente, cuando escucha a Abigail, David se calma, David se serena y entra en razón y le dice: gracias a Dios por tu buen juicio. Oh, amados, qué importante es cuando se levanta un varón o una mujer de Dios con buen juicio, sensatos, y realmente apacigua los ánimos. Nota lo que David le dice: bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Cuando de repente alguien venga a apaciguar tu ira, bendecilo, porque la Biblia dice, ¿no?, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Creo que todos no escuchamos de casos cuando de repente no sé, pobladores quieren linchar, no sé, a delincuentes o malhechores y un montón de cosas, pero en medio de esa justicia comunitaria, si se puede decir, no opera la justicia de Dios, porque lo están haciendo en ira, en venganza. Y así cuando nosotros tenemos que aprender a no vengarnos nosotros mismos, a tener control y dominio propio. Amén. David le dice: bendita seas, porque me has impedido llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Versículo 34. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Versículo 36. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. O sea, ¿cómo estaba Nabal? En medio de una situación, una crisis total, encima despilfarrando, ¿no?, lo que tenía, borracho, dando una fiesta en medio de su casa. Versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, después que se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. ¡Wow! O sea, de ahí, ¿no? Abigail le empieza a decir: mira, por tus pésimas decisiones, cómo lo has insultado, mira, tuve que ir a hablar, obviamente interceder por nosotros, mira lo que estaba a punto de suceder. Y después de que Nabal escucha todo el relato, en otras versiones dice de que el Señor le quitó la vida a Nabal. Fue Dios peleando la batalla por David. O sea, en lugar de que David vaya y derrame sangre, no matando a Nabal con sus propias manos, el Señor se encargó de hacer justicia y le quitó la vida en ese preciso instante a Nabal, y dice la escritura que quedó paralizado en su cama como una piedra. Versículo 38. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. O sea, después de dejarlo en coma, pasaron 10 días y el Señor le quitó la vida a Nabal. Versículo 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. O sea, David se había quedado tan impactado por Abigail, por cómo era de sensata, sabia, inteligente, y aparte dice que era hermosa, que se enteró, ¿no?, de que había muerto Nabal. David alaba al Señor, dice: gracias, Señor, porque tú me has hecho justicia. Y encima dice: váyanle y díganle que sea mi esposa. Y nota lo que dice en el versículo 40. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él.
Imagínate esa propuesta de matrimonio, ¿no? Versículo 41. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. ¡Wow! Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. No es de que dijo: wow, ahora sí la lotería, ¿no? Se escucha, David ha mandado por mí, no, sino que esta mujer era tan impresionantemente sabia que dice: aún estaría dispuesta a ser su esclava y lavar los pies de sus siervos. Esto habla de humildad. Amén. Qué corazón impresionante. Con razón David obviamente la quería para su esposa. Dice versículo 42: así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes. Así que no, con todos obviamente sus asistentes, ¿no? Y sus siervas, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Amén. ¿Qué aprendemos de todo esto, amados? 3 principios rápidamente que te los menciono después de haber leído 1 de Samuel 25. Primer principio: actuar con fe incluso cuando las circunstancias son adversas. Amados, actúa siempre con fe. A pesar de que en tu familia todo esté negro, sombrío, te hayan hecho renegar, ya no sé lo que haya sucedido, aprendamos a actuar con fe. Amén. Debemos tener fe incluso cuando las cosas parezcan imposibles. El error de Nabal casi le cuesta la vida a todos. Amados, siempre actuemos con fe, a pesar de que parezca que la situación es irremediablemente imposible de arreglar. Siempre actúa con fe, creyendo en el Señor. Amén. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? Y Abigail dijo: me voy a poner en acción. Voy a buscar a David, voy a enviarle provisión, le voy a explicar la situación, le voy a hablar con palabras de paz en su corazón. Número 1, actúa con fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. Cree de que el Señor lo puede arreglar. Segundo principio: ser valientes y no ceder ante el miedo. Abigail podía haberse quedado, no hay tiesa, de miedo, ahí no sé, en su casa sin hacer nada, pero no, ella optó por ser osada, ser valiente. Abigail, al ver el peligro, tomó medidas enérgicas y oportunas para proteger a su familia. Amados, es tiempo de tomar medidas enérgicas. ¿Para qué? Para poder proteger a la familia, para cuidar obviamente el núcleo familiar en todo tiempo. Hay que ponernos en acción frente al peligro. No dejes de que el miedo te arrincone. Y tercer principio que quiero que lo atesores en tu corazón: el valor de la generosidad y la humildad. Amén. Abigail demostró generosidad al llevar provisiones para David y humildad al postrarse ante él y asumir la culpa de su marido. Siempre tengamos ese corazón generoso de compartir lo que tenemos, ayudar al necesitado. Dice la Escritura que incluso debemos ser hospitalarios. ¿Cuántos se acuerdan de esa porción de la Escritura? Amén. Dice la Biblia de que sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos hospedado a ángeles. Así es, amén. Por abrir las puertas de nuestra casa. Cada vez que tú abres las puertas, ¿no?, de tu casa a un misionero, a un hombre o mujer de Dios, sin darte cuenta pueden ser ángeles. Y Dios va a recompensar esa generosidad. Y siempre tengamos esa humildad en el corazón, incluso de asumir la culpa de nuestra familia. Y no simplemente echarle la culpa: no, es que es él, es la culpa de ella, no, es que él me hizo esto, ella se porta así. No, siempre tengamos esa humildad y mansedumbre como lo tuvo Abigail. Amados, estas cualidades son herramientas poderosas para cambiar situaciones. ¿Quieres cambiar situaciones extremas en medio de la familia? Acordate de la generosidad y de la humildad. Para terminar en esta mañana, ¿cuál es el punto de partida para la bendición? Una respuesta de fe y audacia puede cambiar el resultado. Una respuesta de fe y acción. Creemos en el Señor nuestro Dios, ponemos la situación en oración delante de Él, pedimos sabiduría y nos ponemos manos a la acción, manos a la obra. Vamos a actuar porque amamos al Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados,
Primera de Samuel 25, te animo de que lo estudies en casa. Aprendamos realmente a ser sensatos, a ser sabios. Aprendamos cómo el Señor quiere de que superemos conflictos familiares con fe y audacia. La mayor bendición que recibió Abigail después de haber soportado durante años a un esposo terrible es de que la recompensa fue de que ahora David fue su esposo, el futuro rey de Israel. Imagínate. Amén. ¿Vale la pena ser fieles al Señor? ¿Vale la pena aguantar cualquier situación extrema para después ver los frutos de la bendición de Dios? Vale la pena. Amén. ¿Cuántos reciben eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Oh Señor, ayúdanos a ser humildes, generosos en todo tiempo.